8 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos aquí en Radio Cantillana, continuamos en Cantillana Ciudad Abierta y nos acompaña en los estudios de la radio local y municipal de nuestro pueblo el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Cantillana, don Carlos Ferrera. Muy buenas. Hola, buenos días a todos los cantillaneros. Hola, Alfonso, buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando, a tenor del último pleno, el ordinario de este pasado ya, mes de julio, de las dos mociones que presentabais al mismo y para su aprobación, si así se estimaba, por parte de los grupos políticos con representación en la gobernabilidad de Cantillana. Sí, bueno, un pleno bastante, que dio bastante juego. Sí, señor. Eran unos 20 puntos. Y entre ellos, pues presentábamos nosotros, desde el Grupo Municipal de UPyD Cantillana, dos mociones. Concretamente, una primera moción acerca de de solicitud de ayuda humanitaria a Venezuela, y otra moción en la que planteábamos la idoneidad y la necesidad de ampliar e implantar próximamente una nueva oferta educativa en el Instituto de Cantillana, correspondiente a los ciclos de grado superior de informática. Lo de la moción en torno a efectivamente a la solicitud de esa, digamos, riqueza que sería para la educación cantillanera por parte de la implementación de la propuesta que hicisteis a nivel del instituto y demás, ¿entiendes el resultado que dio de sí y los pronunciamientos de las fuerzas políticas? Hombre, no lo entiendo o no lo entendemos. No tiene sentido votar en contra de una moción de este tipo. Y bueno, otros grupos de la oposición así lo vieron y lo hicieron saber también, porque no había razón de ser, tanto en cuanto que nosotros, tras un debate extenso que dio esta moción en las comisiones informativas. Recordemos los cantillaneros que las comisiones informativas se celebran una semana antes del pleno, y en ellas los grupos, hablamos y debatimos sobre lo que se va a llevar al pleno. Bueno, pues tras estos debates que se dieron en las comisiones informativas, no cabía un voto en contra a esta moción, tanto en cuanto digo que nosotros la presentábamos con una enmienda, o sea, la presentábamos modificada en cuanto a la versión original que llevamos a la comisión informativa, y la planteábamos con una enmienda en la que se hacía muchísimo hincapié. Yo, invito a los cantillaneros a que la lean, la tenemos colgada en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de UPyD Cantillana. Se hacía mucho hincapié en la necesidad de pasar trasladar este acuerdo plenario a los distintos representantes de toda la comunidad educativa en sus distintos órganos, consejo local, escolar, en fin, toda la comunidad educativa en definitiva, con la idea de hacerla partícipe de esta moción y con ello llevarlo a la delegación y a la consejería de la Junta de Andalucía, para que se inicien cuanto antes esos posibles trámites que nos podría desembocar en que en nuestro en nuestro instituto, en el Instituto de Cantillana, pues disfrutásemos de una oferta formativa completa en el área de informática, algo que no se iba a dar o que no se da en toda la comarca. Entonces, las excusas, porque fueron excusas, ¿no?, que se ponen, no se sostienen. ¿Por qué crees que se antepone la política y el hecho de que haya que solicitarlo a una institución como es la Junta de Andalucía, que también está gobernada por el mismo partido, y poner esto por delante del interés de los cantillaneros? Imaginemos que hay un número de cantillaneros y cantillaneras que quisieran seguir adelante y no tuvieran que desplazarse a otros pueblos. ¿Por qué se ocurre esto, tú crees? Pues me alegra mucho que el sentido de tu pregunta, porque nosotros nos da pie a decirte algo que tenemos clarísimo. Nosotros este tema no lo vamos a llevar a la arena política y a la arena de la confrontación política, y lo dejamos claro desde las comisiones informativas. Nosotros no vamos a hacer pelea política con este tema, porque nos parece que es un tema tan fundamental y tan importante para muchos padres y madres de alumnos y para muchos alumnos que quieren continuar sus estudios en Cantillana en un sector que les va a proporcionar muchas posibilidades laborales en un futuro, y no solo de Cantillana, sino de toda la comarca, porque no seamos cortos de mente, no seamos cerrados y pensemos que cuando una delegación de educación o una consejería de educación decide implantar un ciclo o ampliar la oferta formativa
en un centro no está solo pensando en el pueblo. El que se beneficia sobre todo es el pueblo, por supuesto, es donde está ese centro, pero piensa en toda la comarca. De hecho, nuestra moción es una moción que amplía esos límites no solo al pueblo, sino a la comarca. Estamos muy contentos de la moción que hemos presentado, nos parece que es un grano de arena muy importante en este desarrollo necesario en el instituto. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, el equipo de gobierno ha preferido, jugar con esta moción a hacer una política que a nosotros no nos gusta y ha antepuesto unos intereses políticos. Nosotros en el fragor del debate en el pleno, ¿no? Hablábamos de postureo político, ¿no? Sí, lo recuerdo. Y lo decíamos con todas las palabras y conscientes de lo que decíamos, ¿no? Nos parece que los cantillaneros no merecen que se juegue con estas cosas desde el punto de vista del puro postureo político. Ya digo, hasta tal punto nosotros estamos dispuestos o tenemos claro que esto no va a ser batalla política, hasta tal punto lo tenemos claro que incluso en las comisiones informativas, y así lo hicimos saber en el debate del Pleno, ofrecimos la posibilidad de eliminar los logos de los partidos políticos de la moción. O sea literalmente le dijimos a la alcaldesa, mire usted, quite el logo de Unión, Progreso y Democracia de la moción y que sea una moción conjunta de todo el mundo, que aquí nadie gane políticamente con esto, porque quien tiene que ganar es el pueblo, pero ni aún así no ha sido posible. Los argumentos que esgrimieron por parte de la delegación y el propio delegado de Educación, porque sí es verdad que se ha llegado a una serie de acuerdos por parte de la delegación de Educación con los directores de los centros y las AMPA y demás, pero también fuiste muy crítico en el sentido de que lo que me extrañó, que yo solo desconocía, es que la oposición no tuvieseis bola en esta, digamos, organigrama que de reciente creación se está llevando adelante en Cantillana, ¿no? En efecto. El argumento que desde la Delegación de Educación y desde la Alcaldía se esgrimía para votar en contra de esta moción era que ni más ni menos, que existía un grupo de trabajo en el cual se incluían miembros del gobierno municipal y representantes de la comunidad educativa. Unos grupos de trabajo que inicialmente estaban orientados a estudiar las posibles ampliaciones de nuevas líneas, esto es importante, de nuevas líneas de formación profesional u otras ramas educativas a través del instituto o de los centros de Cantillana. A nosotros que exista ese grupo nos parece perfecto, pero claro, la crítica fue sonada por nuestra parte porque además correspondía. Este grupo de trabajo yo le tuve que recordar al delegado de Educación que este grupo de trabajo se reunió por primera y única vez hace ya 7 meses o más, de 7 meses, que desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Y además dejé bien claro que nos costaba que esta falta de reuniones y esta falta de acción por parte del grupo de trabajo no era responsabilidad alguna de los representantes de la comunidad educativa, que eran precisamente los que habían pedido que ese grupo de trabajo se llevase a cabo. Es decir, estamos hablando de una delegación de educación, estamos hablando de un equipo de gobierno que por iniciativa propia no ha hecho nada en cuestiones de educación en este aspecto, en cuanto a lo que es la ampliación de la oferta educativa, que lo poco que ha hecho ha sido a instancias de los propios representantes de la comunidad educativa y que cuando comienzan a dar algún paso es impreciso, es corto, o sea, una reunión en 7 meses y además, y esto es lo importante y por eso a nosotros, nos saltan las alarmas y además no se informa en absoluto a nadie de la oposición oficialmente de que esto se está haciendo, con lo cual la oposición, que representa a una gran parte de la población de Cantillana, la oposición del ayuntamiento, no tiene conocimiento de que esto se está haciendo ni tiene la oportunidad de participar. No obstante, aún así, las razones de ser de este grupo de trabajo no son excluyentes ni incompatibles con la moción que nosotros estamos presentando. Por supuesto. Además, la modalidad de trabajo que se tiene que llevar desde ese grupo no corresponde, y esto es importante, con la presentación o con lo que nosotros presentamos en nuestra moción. Nosotros, en nuestra moción, no estamos hablando de hacer un estudio de las posibilidades de ampliación a nuevas áreas y a nuevas líneas de formación en el instituto. Nosotros lo que estamos planteando es que una línea que ya existe, que es la de informática,
una línea en la que ya existe la formación profesional básica y en la que existen los ciclos de grado medio, que termine de ampliarse. Sí. Y esto es algo muy concreto, que no es excluyente, que no es incompatible con lo otro, pero que es mucho más concreto tanto en forma como en tiempo. Y de ahí que sea necesario comenzar ya. Sí. Porque si nosotros tenemos que esperar otros 7 meses a otra reunión, pues pasará otro curso sin la posibilidad de ampliar a estos ciclos de grado superior, que ya lo están demandando alumnos cantillaneros, que el 80 o 90% de los alumnos que hemos tenido este año que han llevado a cabo los estudios de grado medio en el instituto se han tenido que marchar fuera porque quieren continuar con el grado superior, y estamos hablando en muchos casos de personas que abandonaron sus estudios, de personas que recondujeron su vida de estudiante a través de la formación profesional básica, después cogieron el grado medio y ahora están ya en Sevilla estudiando el grado superior. Estas personas no tendrían que estar en Sevilla, podrían estar aquí, independientemente que después, bueno, pues el trabajo te lleve a la vida ya después te lleva, pero por lo menos que a la hora de estudiar puedan estar con su familia y minimizando los gastos. Y además lo que supone eso para nuestro pueblo en cuanto a que seríamos un centro de referencia a nivel comarcal. Todos los alumnos que quieran hacer eso se vendrían aquí. Te explico todo esto porque es importante que los cantillaneros conozcan la realidad de la moción que nosotros presentamos y que no tiene nada que ver con si hay que estudiar pues que sea necesario pues ampliar a determinados aspectos que no tienen nada que ver a lo mejor con la informática y pedir otra línea de formación distinta. No. Nosotros estamos hablando de implantar, ampliar esta oferta educativa. Perfecto. Entonces, no es excluyente, insisto, no es incompatible con ese trabajo del grupo de trabajo, un grupo de trabajo al que yo le dije y al que le repetí en varias ocasiones al delegado de Educación, que si él lo tiene a bien, todos los grupos de la oposición estaríamos encantados de participar, y que no hemos entendido ni entenderemos nunca por qué se nos ha ocultado esta información. Y me parece que este tema, el futuro de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos, no debe de ser un tema en el cual, bueno, pues se juegue a esta política, ¿no? A este tipo de política que a nosotros nunca nos gusta. Perfecto. En cuanto a la moción de la ayuda al pueblo de Venezuela, una moción que salió adelante, pero donde hubo unas matizaciones por parte de las representantes de Izquierda Unida. ¿Qué valoración hacemos de las mismas? Bueno, yo en primer lugar agradecer, estamos muy agradecidos a todos los representantes, a todos los grupos de nuestro ayuntamiento, porque todos votaron por unanimidad a favor de una moción que lo único que persigue es instar desde nuestro ayuntamiento, desde las corporaciones locales, instar al Gobierno de la Nación para que a su vez, pues haga presión en aquellos lugares donde haya que hacerlo, con el fin de que desde el Gobierno de Venezuela, del Gobierno de Maduro, pues se declare el estado de emergencia en cuanto a ayuda humanitaria, ¿no? De crisis humanitaria y de salud alimentaria se llama concretamente. Las carencias que tienen. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? En Venezuela está ocurriendo que al no declarar el gobierno la crisis, el país en crisis humanitaria de salud y alimentaria, pues no se permite la entrada de ayuda a los venezolanos, ¿de acuerdo? Entonces, se están muriendo. El otro día hubo una noticia terrible, 100 y pico de niños han muerto en un hospital por falta de medicamentos y de posibilidades de atención. En cuanto a medicamentos, el propio hermano de Hugo Chávez murió el otro día por una salmonela. Y la madre de Hugo Chávez incluso ha criticado a Maduro en este sentido, ¿no? Entonces, la moción iba en el sentido de pedirle a Maduro que declare la crisis humanitaria en el país y además, y esto es muy importante, iniciar desde el Ayuntamiento de Cantillana una recogida de medicamentos que después nosotros encauzaremos a través de la plataforma de ayuda a Venezuela para que pueda llegar a los venezolanos. ¿Por qué molesta tanto esta plataforma? Esta plataforma molesta precisamente... A determinados sectores, quiero decir. Molesta precisamente, Alfonso, por la misma razón que hablábamos antes con la moción del Instituto, porque llevamos la política a sitios donde no debería llevarse. La mala política. La mala política. Yo agradezco mucho la puntualización tan importante que hizo la portavoz del PSOE, en el sentido de que, y además desde las comisiones informativas lo tuvo clarísimo, en el sentido de que detectaba el carácter
totalmente humanitario de esta moción. Claro, porque el objetivo era ese. El objetivo era ese, no era otro. El carácter totalmente humanitario y despojado de todo tinte político. En la moción no se hace absolutamente ninguna crítica a ningún gobierno, incluido el de Venezuela, aunque nosotros entendemos y sabemos que las razones por las que está en la crisis humanitaria y lo que se está pasando en Venezuela, entendemos cuáles son las razones, pero bueno, la moción era una moción puramente humanitaria. Así lo entendieron todos, pero bueno, desde Izquierda Unida pues se decidió que había que dar un tinte político a la intervención y nos obligó posteriormente, aun agradeciendo su postura y su voto a favor, nos obligó a tener que contestar en unos tintes políticos que no hubiésemos querido dar en esta moción, ¿no? La argumentación que se esgrime desde la representante de Izquierda Unida estaba fuera de lo que es la realidad. Es decir, estas campañas que se han hecho, se decía que no habían llegado de manera y forma. En este sentido, tú ampliaste esa información dando una serie de datos que me parecieron, cuando menos, bastante interesantes, a tenor de, bueno, esas matizaciones que se hicieron antes de apoyar por parte de este grupo político la moción para que se aprobara por unanimidad. Exacto, o sea, dejando siempre claro que desde Izquierda Unida se detectó también el carácter humanitario y por eso entiendo y quiero entender que así fue, por eso se votaron a favor de la moción. Sin embargo, no dejó de pasar la oportunidad para, bueno, pues para dar un mitin político, ¿no? Sí. Y dentro de ese mitin político criticó, bueno, pues y además lo dio sin tener a lo mejor los datos necesarios, que por eso yo le quise aportar, ¿no? Sí. Ya lo dijo en comisiones informativas, indicó que los medicamentos que se recogieron en Madrid en junio no llegaban, y claro, y lo hacía como crítica, ¿no? Pero sí llegaron. Claro, están llegando. Vale. Están llegando. Nosotros, independientemente de quién lo haya recogido, y además así lo importante es que llegue. Lo importante es que lleguen. Y además, nosotros así lo indicamos, desde la plataforma de ayuda a Venezuela se apoyó el carácter humanitario de aquello en junio, pero no se apoyó ni políticamente ni nada. Aquello fue un tema humanitario y ya está. Indicamos quiénes fueron los responsables de la recogida de medicamentos y lo que es más importante, le indicamos a la representante, a la portavoz de Izquierda Unida, por qué los medicamentos tardaban tanto en llegar. Y esto es importante que se sepa. Hoy en día los medicamentos tardan, y cualquier tipo de ayuda tarda muchísimo en llegar a Venezuela, porque entran por los llamados caminos verdes. Esto es muy duro, ¿eh? Entran por los llamados caminos verdes. Y ¿qué son los caminos verdes? Los caminos verdes se le llaman caminos verdes porque son aquellas rutas en las cuales hay que pagar dólares a los militares para que dejen entrar las mercancías. Se llaman caminos verdes por el color de los dólares. No quieren euros, quieren dólares. Lo conozco de primera mano. Bueno. No quieren euros, quieren dólares. Son muy delicados. Sí. Bueno. Y entonces, pues como el color de los billetes con los que se soborna a los militares y los militares se dejan sobornar para que entren los medicamentos para que no se mueran los niños, pues se llaman caminos verdes. Y yo le tuve que explicar, cosa que no nos apetecía, pero le tuvimos que explicar a la delegada de Izquierda Unida que precisamente porque el gobierno de Maduro no declara la crisis humanitaria, existen estos caminos verdes y precisamente por eso los medicamentos tardan tantísimo en llegar. Y que esa era la razón de ser de la moción. La razón de ser de la moción no era una crítica política, que ya cuando queramos hacer una crítica política a Venezuela ya haremos una moción en condiciones también, que tampoco nos dolerán en prenda. Pero en este caso estamos hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando de que los niños se mueren, de que las personas necesitan ayuda. Claro, hay lo que hay. Eso hay lo que hay, independientemente de que, bueno, entonces seguir defendiendo esto me parece absurdo y usar una moción de este tipo para llevar a cabo una declaración panfletaria de apoyo y demás, me pareció algo penoso. Pero bueno, aún así yo le agradezco muchísimo el voto a favor que tuvo que dar, ¿no? De todas maneras, y ejerció usted su pedagogía como profesor. ¿Por qué me dice Hombre, eso? A la hora de la explicación que diste, ¿no? Sí, bueno, en definitiva uno... Hombre, lo cual me parece muy bien. Siempre hay que buscar lo positivo de cada debate, ¿no? Hombre, nosotros intentamos siempre, y tú lo sabes, Alfonso, por eso te lo digo, ya fuera de la broma, la verdad es que, vamos, ya en serio es así. Es decir, cuando se dice a veces cosas sin fundamento o que no están totalmente documentadas, pues hay que aclararlo y es bueno porque eso enriquece el debate y sobre todo al público que está presente y al que lo oye a través de
de la radio. Efectivamente, y nosotros... O sea, que me parece lo más lógico. Independientemente de la pelea política... Eso es otra historia, que debe de haberla, por supuesto, no, eso es así. Es sano, y es sano que haya contraposición de ideas. Efectivamente. Pero estamos, bueno, nuestra idea es, y creo que lo estamos consiguiendo, es dinamizar el pleno del Ayuntamiento de Cantillana en el sentido de plantear sobre la mesa ideas, hacer batalla política y, bueno, y dejar que todos nos expliquemos y que todos hablemos y lo que tú dices. La política tiene que ser sobre todo pedagogía, porque nosotros estamos aquí para ayudar a los ciudadanos. Y a los ciudadanos hay que explicarles las cosas también. Claro, ¿qué está pasando con el tema del Huesna, los impagos, los no pagos? Yo ya no sé ni cómo calificar. Lo que sí es verdad que estamos en una encrucijada que yo al menos le veo poca claridad. No sé si tú me podrás sacar en fin, del cúmulo de cuestiones que a mí se me escapan cuando menos. No sé. Pues sí, esto ha sido un tema sorpresa. Un tema que, bueno, a nosotros al menos nos ha llegado en las comisiones informativas, una semana antes del pleno. Y bueno, y para poner un poco a los cantillaneros en antecedentes, pues, desde la Delegación de Hacienda y desde Intervención se ha detectado que, bueno, que había una serie de deudas contraídas por parte de Aguas del Huesna como empresa que en su momento se encargó de la gestión del cobro de las tasas de basura. Al Ayuntamiento de Cantillana, es decir, de impagos. Sí. La sorpresa es mayor aún cuando se detecta que estos impagos o esta deuda desde el Agua del Huesna vamos a llamarlo no liquidaciones, por darle un poco más de suavidad al tema, ¿no? Esta no liquidación por parte del de Aguas del Huesna al Ayuntamiento de Cantillana proviene precisamente de impagos de los vecinos de Cantillana. De nuestro pueblo, sí. Y esto ya es más grave. Porque, claro, estamos hablando de algo... Ahora mismo esto está en estudio. Sí. Nosotros, desde la alcaldía lo dijo en el pleno, como desde la Delegación de Hacienda y desde Intervención. Ahora mismo esto está en estudio, nos están informando y están viendo hasta dónde llega esto, ¿no? Porque así, en primera instancia, podemos decir que desde principios de los años 90, desde 1994, se detectan impagos de las tasas de basura hasta junio del 2016, que es cuando desde la Delegación de Hacienda se ponen en contacto con Agua del Huesna y le piden explicación, claro, normal. Estamos hablando de muchísimos años, estamos hablando de mucho dinero y, claro, aquí la pregunta del millón que surge, y de ahí mi comentario en el pleno, que ahora lo recordaré, la pregunta del millón que surge es que yo recuerde, cuando el Huesna cobraba las tasas de basura, estas tasas iban incluidas dentro del propio recibo del agua. Del agua, sí. Y no era independiente, sino que iba en su conjunto. Sí, era la suma total de las dos facturas. Con lo cual nosotros nos planteamos, y en reuniones posteriores que hemos tenido en los despachos con miembros del equipo de gobierno, también se preguntan que si había impagos en la tasa de basura, significa que por fuerza el impago era no solo en la tasa de basura, sino que no se pagaba el agua. Si la cantidad de impagos era tal como parece ser que es, si la cantidad de personas o del montante de impagos era tan enorme, yo en ningún momento he visto que se le haya cortado el agua a medio pueblo. No sé si me estoy explicando. Sí, está claro, sí. Con lo cual, esto es algo que, bueno, que sería importante, sería interesante, primero que desde el Agua del Huesna, pues se investigara y aclararan al ayuntamiento, porque es dinero de todos los cantillaneros. Podemos estar ante algo, pues bastante complicado de resolver. Sobre todo teniendo en cuenta que, dado en la cantidad de tiempo que ha pasado, aquí hay ya cantidades prescritas. Es decir, claro, son 5 años, ¿no? Según ley, ¿no? Claro, entonces vamos a perder mucho dinero los cantillaneros. Claro, yo el otro día decía en el pleno, me estoy imaginando, porque además creo que ha sido la primera vez que se ha hecho público en este pleno, este tema. Porque además, que yo recuerde, sí. Pero porque además sí me consta que es cierto que esto ha sido algo que nos hemos enterado hace poco tiempo. Entonces, yo en las comisiones informativas previas al pleno. Entonces, claro, yo decía el otro día en el pleno, me estoy imaginando la cara de los vecinos de Cantillana que fielmente han cumplido en el pago de sus tasas y que ahora se están enterando que hay un montón de recibos sin pagar que no se han cobrado
que parece ser que no ha pasado nada y que encima no repercute en las arcas del ayuntamiento. Me parece que es algo que, bueno, que necesita de una explicación mucho más amplia, más convincente de la que dio la alcaldesa. Me consta que la alcaldesa dio una explicación en primera instancia, me consta que están estudiando el tema, con lo cual nosotros quedaremos a la espera, a ver cuál es la explicación o las razones que se dan, pero sí hubo una deriva en su discurso que a nosotros nos preocupó, y fue una defensa quizá más denodada de lo necesario, una defensa de la empresa de Aguas del Güesna. Le tendremos que recordar a la alcaldesa que ella es alcaldesa para defender al Ayuntamiento de Cantillana, y que en este caso concreto hay dos partes, Aguas del Güesna y Ayuntamiento de Cantillana. Y le tendremos que ir recordando algo que ya dijimos en el Pleno. Nuestro problema no es el cobro o no cobro de agua del Güesna a los vecinos, en aquellos momentos en los que el agua del Güesna era el responsable del cobro. Nuestro problema es que Agua del Güesna nos dé a nosotros el dinero que nos debe. Efectivamente. Me imagino que esto se estará estudiando desde la intervención. Como sí, por supuesto. Que igual ha sido quien ha visto el tema, ¿no? Y se ha dado cuenta claro, se ha detectado, con lo cual, bueno, pues una vez más, nuestra felicitación desde el Grupo Municipal de UPyD de Cantillana a esa intervención del Ayuntamiento de Cantillana y a esa delegación de Hacienda que nos consta y estamos convencidos de que están haciendo un buen trabajo. La apuesta con Abomadián del Ayuntamiento de Cantillana, ¿tú crees que va a dar tan buen resultado como se apuesta por ello desde el equipo de gobierno? ¿O lo ves algo más, quizás con no tanto boato como se pueda suponer o se imagine que puede ocurrir desde el equipo que gobierna actualmente el Ayuntamiento? Hombre, el tema de Abomadián es lo que es, ¿no? Es una anécdota, responde a que determinadas personas escribieron un libro y hay que darle su sitio por parte de los fieles y de los afines, y de ahí nuestro convencimiento de que poco sentido tiene llevar esta decisión a un pleno, salvo el de repartir responsabilidades que nosotros no vamos a estar dispuestos a compartir. Entonces, mira, Alfonso, este tema de Abomadián daría para ríos de tinta. Sí. Y tú lo sabes. Sí. Y para, hablar y decir. Ya. Y es lo que le dijimos en el Pleno. Podríamos discutir la pertinencia, los objetivos reales, los resultados reales. Podríamos discutir de todo eso. Pero no vamos a entrar al trapo, porque era lo que se pretendía, lo que se pretendía con llevar esto al Pleno. Nosotros no vamos a entrar al trapo porque nos parece que los cantillaneros tienen problemas lo suficientemente importantes, no cabe la menor duda, como para dedicarnos a este tipo de cuestiones, y más en las situaciones internacionales que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Pero no vamos a entrar al trapo. Vale. Sí nos gustaría recalcar algo que le dijimos, ¿no? Porque, claro, le dijimos, básicamente le dijimos eso, no vamos a entrar al trapo en esto, que es lo que estáis buscando, pero no lo vamos a hacer. Pero sí le recordamos a la señora delegada, que además es delegada de Desarrollo y Comercio, que estaba presentando al Pleno un plan de actividades sin una memoria económica. Ajá. Me parece que hay que ser un poco más serio en estas cosas, que hay que ser un poco más serio con el dinero de los cantillaneros, con el tiempo de los cantillaneros y sobre todo con la ilusión de los cantillaneros, porque si de algo importante somos gestores los políticos, Alfonso, es de la ilusión de nuestros ciudadanos. Por supuesto. E irla quemando innecesariamente me parece que no cabe. ¿Algo más que quieras destacar de este pleno ordinario del mes de julio, que se me haya podido quedar en el tintero? Bueno, pues en principio sí, las preguntas que nos parecieron, pues claro, las hicimos nosotros, no nos puede parecer de otra manera, ¿no? Pero nos parecieron bastante interesantes y esperaremos las respuestas, ¿no? Que dieron que nos dijeron que iban a dar por escrito. Y son preguntas que me parece que tienen bastante que ver con la vida diaria de los cantillaneros y con los intereses diarios de los cantillaneros. El tema de la carretera de Lora va a dar mucho que hablar y nos espera un otoño pues calentito en el tema de carretera de Lora, me imagino, porque como le recordamos a la señora alcaldesa,
cerrando carreteras no se solucionan los problemas. Yo entiendo, o sea, que nosotros desde el Grupo Municipal UPyD Cantillana no somos conscientes de la inmensa dificultad que supone para un ayuntamiento como el nuestro resolver un problema de estas características. Claro. Y por eso va a tener nuestro apoyo, y desde aquí lo digo, desde estos micrófonos, en todo aquello que conlleve, bueno, pues una búsqueda de soluciones que nos competa a todos y en el que todos podamos participar para el bien de todos los cantillaneros. Ahí va a tener nuestro apoyo incondicional en cualquier tipo de solución que veamos que sea factible, que sea, bueno, pues como debe de ser para el bien de los cantillaneros, ¿no? Pero le tuvimos que recordar, nos vimos la obligación de recordarle que, bueno, que es simplemente cerrando la carretera no se soluciona, porque es que el carril de ida lleva 4 años cerrado, y ya hemos visto que solo no se ha arreglado, y que cerrado solamente, bueno, pues lo único que se hace es agravar el problema. Tenemos que cambiar de política desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cantillana y todo el Ayuntamiento de Cantillana. Tenemos que cambiar la política de pegarle patadas a los balones para que la pelota vaya hacia adelante y bueno, y ya que lo arregle otro. Tenemos que coger los toros por los cuernos. Esto es un toro bastante gordo. Sí, señor. Esto es un buen Miura. Esto es un buen Miura, y aquí es donde hay que demostrar que somos toreros y que sabemos salir a la plaza y buena metáfora hoy en día, como está esto con el tema de los animalistas, también, y que somos buenos toreros y que sabemos salir a la plaza a torear estos toros. Y repito, tendrá nuestro apoyo en todo aquello que suponga una mejora para las condiciones de nuestro pueblo. Nosotros le hicimos saber que estamos muy preocupados por el desvío de tráfico rodado, concretamente el tráfico pesado de grandes que también lo mencionasteis en el pleno. Claro. Bueno, nosotros a partir de lo que ha ocurrido, le estuvimos, tal y como explicamos en el pleno, estuvimos revisando y según la red de carreteras, bueno, pues tanto la carretera del Salto de Agua como la antigua carretera de Lora soportan tráficos diarios de entre 1.000 y 5.000 o 4.000 vehículos. Muchos de ellos, entonces, todo eso ahora va a pasar por el pueblo. Claro. Eso hay dos aspectos fundamentales, que son el deterioro del pavimento y de las propias calles y la enorme inseguridad que provoca esto en los vecinos, ¿no? Entonces hicimos preguntas concretas acerca de cómo se pensaba llevar a cabo, si se iba a llevar a cabo algún plan de acciones para solventar estos problemas temporalmente mientras se resuelve el problema de la carretera de Lora. También le recordamos que como parte de la solución nosotros ya propusimos la moción de la rotonda en la carretera del Pedroso, que además se aprobó por unanimidad. Exactamente. Eso es un aspecto importante. Yo creo que en el apartado de preguntas pues apuntamos a temas de actualidad y que van a ser bastante importantes en el otoño de Cantillana. Pues otro fue un tema bastante desagradable, que es el de los asentamientos de los ocupas. Tampoco sabíamos cómo llamarlo concretamente, en las zonas públicas y en los parques de nuestros pueblos. Creemos que hay que estar más atentos a esto. De hecho, bueno, nos confirmaron que lo sabían y que era algo que conocían las distintas delegaciones. Creemos que la no concordancia, la no convergencia entre las distintas delegaciones y que cada una tire por su lado intentando apuntarse tantos, cada una para su partido político, está conllevando a situaciones como esta, a situaciones en las que nos encontramos a una persona pernoctando en un parque durante varios días y que, bueno, uno por otro, la casa sin barrer, ¿no? Entonces también hicimos hincapié en esta cuestión. Y por último, también hicimos una pregunta relativa al tema de la mesa de inmigración. Que a nosotros nos parece que es una línea que puede ser muy importante de cara a la mejora de la convivencia. Ya no hablamos de la lucha contra las ocupaciones ilegales de vivienda, que bueno, entendemos por las explicaciones que se nos están dando en las distintas mesas y los distintos delegados, entendemos que se está trabajando en ello, pero es un trabajo a más largo plazo. Pero de cara a la lucha concreta y del día a día de la convivencia de esos vecinos que ocupan ilegalmente las viviendas con los vecinos de Cantillana, pues nos pareció una línea interesante la que surgió en la última mesa de negociación, de inmigración, en la que estuvimos contemplando la posibilidad de que
en lugar de a estas personas que beben en la calle, que forman jaleo, que bueno, que ya sabemos, ¿no? Las quejas de los vecinos de Pedro Sánchez, algunas barriadas y otras barriadas, como son personas que se declaran, bueno, pues insolventes, que dan problemas a la hora de ser identificadas y demás, concretamos que quizá una solución podría ser, en lugar de ponerles una multa que no lleva a ningún sitio porque no la pagan y por lo tanto no pasa nada, bueno, pues que cumplieran con la realización de trabajos para la sociedad. Ajá. Algo tan fácil como, bueno, pues obligarlos administrativamente a que limpien las zonas que han ensuciado, o que si los pillamos bebiendo con menores y demás, los pillamos bebiendo a las tantas de la madrugada, rompiendo botellas en un parque de Pedro Sánchez, pues usted va a estar durante un mes limpiando ese parque de Pedro Sánchez y bueno, y todo lo que esto conlleva, ¿no? Sí. Pensamos que puede ser una posible solución para lo que es la mejora de bueno, pues prácticamente del comportamiento cívico de determinados individuos. Y, claro, lo que hay que contrastar es las posibilidades legales de hacer esto desde una administración local. Hicimos la pregunta también, si se había ya preguntado, si se había investigado, y nos dijeron que, bueno, que nos contestarían por escrito. Supongo que estarán también buscándolo. O sea, que como ves, parecía que era un pleno, bueno, pues que iba a dar poco de sí, pero que, bueno, a poco que trabajamos un poquito entre todos, creo que sacamos cosas interesantes para Cantillana. Carlos, tenemos, y ya no te entretengo más. No, para nada. No tengo, cuando me siento contigo y con los cantillaneros no hay prisa, Alfonso. Mira, tenemos por delante una serie de ordenanzas que, como acabas de comentar, y viene como anillo al dedo a lo que yo te quería plantear a continuación. Últimamente, ya nosotros desde que estamos aquí en la radio lo venimos notando, y los vecinos de por aquí nos lo dicen por activa o por pasiva. La gente no utiliza el servicio público. Realmente esto se convierte en una pocilga cada noche posterior a los bailes del llano y el Sursum Cordan que se celebra aquí. Y en este sentido, ¿por qué no se aplican las ordenanzas? ¿Qué se podría hacer para que, hombre, lo mismo que se le pide, como bien ha dicho, y lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, a ver si hay alguna posibilidad de que, hombre, por lo menos el sentido común y amén del higiénico y a tenor de las ordenanzas, que además lo especifican claramente, el cumplimiento de las mismas, pues que no nos encontremos esto cada día posterior a un baile, como, vamos, es que huele horrorosamente mal, tuvieron que fumigar todo esto, es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Yo no sé, de verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto, esto es tremendo y esto es un problema de educación y de no cumplimiento y de incumplimiento de la ordenanza, eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, son dos problemas en uno. Son dos problemas en uno. Aquí hay un problema de educación y de cultura que habrá que ir resolviendo y que hay que ir resolviendo y que hay que ir haciendo programas de este tipo desde, bueno, pues nosotros tenemos una concejalía de juventud, tenemos una concejalía de juventud, tenemos una oficina de juventud, tenemos una delegación de bienestar social, tenemos una delegación de participación ciudadana y, bueno, y estas cosas... y de cultura y en fin, y estas cosas son cosas que se consiguen a largo plazo. Claro, el problema de estas cosas, ¿sabes cuáles son? ¿Cuál es, Alfonso? El problema de estas cosas es que esto no da votos. Ya. Más bien los quita, ¿no? Más bien los quita. Entonces, claro, no sé si me explico. Sí, sí está muy claro. Yo al menos lo tengo claro, creo que los oyentes también, ¿no? Yo creo que los oyentes también los tienen claro, y los vecinos que sufren esto un año tras otro creo que lo tienen claro. Sí. El problema de esto es que esto no da votos. Ya. Entonces, dedicarte a hacer programas de educación y para culturizar a nuestra juventud y darle otras alternativas, no, y no estoy hablando de algo irrealizable, estoy hablando de hacer un trabajo, bueno, pues esto es fácil de hacer. Ya. El problema es que esto da resultados a largo plazo. Entonces, cuando un político, su objetivo no es el medio-largo plazo, que siempre es la mejora de tu pueblo, sino que es el conseguir votos, pues claro, este tipo de acciones no son rentables para ellos. Entonces, cuando tú muchas veces me preguntas, ¿tú comprendes esto? Lo comprendo, pero no lo comparto. Entonces, en este sentido, la problemática radica en que esto no es rentable para el político que busca votos. Eso en cuanto a la formación, en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura. En cuanto al no cumplimiento de una ordenanza, bueno, pues esto es fácil. Claro. Esto es fácil. Tampoco da votos, más bien los quita. Sí, efectivamente. También, claro. Pero esto es fácil. Y aquí engancharíamos, lo que pasa que, bueno, sería ahora mismo pues entrar en una... que ya tendremos tiempo. Sí. Engancharíamos en la necesidad de ampliar y de dar recursos
a nuestros cuerpos de seguridad y si hace falta se quita o se eliminan esos recursos de otras cuestiones. Hemos peleado mucho esto en este invierno, no vamos a volver a entrar ahora porque vamos a tener tiempo. Porque no hay tiempo. Bueno. Pero bueno, aquí lo que hay que hacer es reforzar la seguridad de nuestro pueblo en esos momentos y dejarnos de tantos problemas. ¿Qué te parece la agrupación de Protección Civil, que ya se ha dado los verdes y demás? ¿Cómo ves el tema y qué crees que puede aportar eso a la sociedad cantillanera? Bueno, la Protección Civil en Cantillana y allá donde esté siempre aporta algo positivo. Siempre aporta algo positivo siempre y cuando bueno, pues se le den las responsabilidades que deben dársele y no ninguna más. Nosotros estamos con la preocupación de que el conflicto laboral con la policía local haya conllevado pues a la decisión urgente y rápida de crear la agrupación de Protección Civil, cosa que no nos gustaría. No nos gustaría llegar a pensar que esa ha sido la razón por la que la agrupación civil de Protección Civil se ha creado con tanta rapidez. Preferimos pensar que no es así. Y no nos gustaría, como ya hemos dicho en muchos plenos donde el conflicto del tema de la policía local se ha puesto de manifiesto, no nos gustaría descubrir que a la Protección Civil o a los integrantes de la agrupación de Protección Civil se les va a dar una serie de responsabilidades ahora que entramos en la fiesta que no les corresponde. Porque además estaríamos incurriendo en una ilegalidad. Perfecto. Y no creo, nosotros sinceramente, no creemos que eso vaya a ocurrir. No obstante, nuestra obligación es estar alerta. Por supuesto. Pues Carlos, ha sido un placer como siempre y bueno, si no hubiera nada de urgencia, pues ya nos veríamos en septiembre. Pues sí, muchas gracias gracias a ti siempre, por traernos otra vez aquí a esta casa, que es la casa de todos los cantillaneros. Por supuesto. Y bueno, un saludo a todos los cantillaneros, espero que disfrutemos todos como todos los años pues de nuestras fiestas, que lo pasemos estupendamente bien. Sí hago, pues atendiendo a lo que tú has comentado antes, como concejal del ayuntamiento me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad en estas fiestas, a todos los cantillaneros y en particular a la gente joven, pues que tengan en cuenta que determinadas acciones son, pues molestan bastante e incluso eso, ¿no? Se incumplen ordenanzas, claro. Es decir, que estamos incumpliendo pues lo que es la norma y bueno, y simplemente que tal y como expresamos también en el Consejo Local de Seguridad, intentar que nuestros jóvenes se diviertan de la forma más sana posible, ¿no? Tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra cultura, pero eso debe ir de la mano de de un divertimento sano y de un disfrutar de la fiesta como Dios manda. Pues lo dicho, un placer, buenas tardes y hasta la próxima. Un saludo a todos los cantillaneros, gracias. Hasta luego.